Señores, es noche de cuarto grado y ya llegó Yasmín Ugalde Colunga, colaboradora del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Querida Yasmín, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Vicente. Pues aquí, saludando a tu audiencia, a ti, pues ya, es viernes de cuarto grado. Así es, y hay que hablar hoy de las perspectivas para la economía y la sociedad luego de esta pandemia. Ya podríamos ver hacia adelante, si bien es cierto, estamos en medio de esta maraña de situaciones, pues siempre hay que ver hacia adelante. Sí, eh, un poco es podernos dar este espacio, esta pausa en medio de esta pandemia para ver qué tipo de perspectivas está abriendo esta pandemia para el mundo. O sea, es decir, qué espacios nuevos nos puede dejar, ¿no? Más que estaba escuchando a quien me antecedió en las participaciones y decía, bueno, es que el mundo está mal, ¿no? Bueno, más bien es que el mundo se está reacomodando, ¿no? Así es, y aunque duela, y aunque moleste, y aunque sea complicado en muchas ocasiones, pero también nosotros tenemos que acomodarnos a las nuevas realidades. Sí, por supuesto, no, y no nada más una nueva realidad en medio de una tragedia, sino esto también dará pauta para poder hacer reacomodos verdaderamente profundos que se proponen bueno, de manera geopolítica, pero bueno, a nosotros nos atraviesa lo que ocurre en nuestro país, ¿no? ¿Qué te parece si escuchamos la opinión de Carolina Hernández precisamente sobre este tema? Vamos a ver y escuchar el inicio de cuarto grado. No obstante, a mí me gustaría remarcar que el COVID se está presentando con un impacto tan dramático que el análisis social comienza a perder o a desdibujar o abandonar fundamentos que parecían casi teológicos en las ciencias sociales, el libre comercio y la hegemonía norteamericana. Estas palabras como plan o planificación comienzan a convertirse en parte del discurso político, incluso para los más ajenos a los planteamientos socialistas. ¿Por qué? Porque los desafíos económicos son enormes y con ellos me gustaría comenzar partiendo de esta base de todo el edificio social, ¿no? El tema de crecimiento y distribución del producto es algo que está en las voces de la mayoría de los gobiernos en este momento, que se están dando a conocer las cifras de decrecimiento. Pero a mí me gustaría que nos pusiéramos a reflexionar particularmente, yo lo hago desde la academia, en cuáles son las premisas filosóficas y éticas que impone la situación actual, porque todos los países están cayendo, excepto los asiáticos. Y si nosotros vemos el crecimiento no ha venido relacionado de manera directa o no hay una correlación directa, mejor dicho, con el desarrollo. Entonces esos temas se tienen que abordar sobre todo porque la semana pasada salió la publicación de un informe de desigualdad Oxfam y nos vemos que el COVID llega en un momento en el cual el mundo está extremadamente desigual. O sea, ya no se habla, lo mencionábamos en la sesión anterior, de millonarios o multimillonarios, ya se habla de 1,000 millonarios o de trillonarios. Entonces, estas personas en unos pocos meses han podido recuperar sus niveles de riqueza o de ingreso, pero la clase media no, y los pobres espera incluso que les lleve varias décadas recuperar los niveles previos, ¿no? Entonces aquí es importante una refuncionalización del Estado en materia no solo política, como yo lo acabo de enunciar aquí, sino también pues hacer esta pugna política por una planificación
de la producción y de la distribución, que son temas que antes no se veían y que ahora con la pandemia y la distribución de la vacuna, pues ya está recobrando fuerza, ¿no? Escuché hoy en la mañana que Birmex va a ser esta empresa paraestatal encargada de distribuir una vacuna tan importante como el Sputnik. Entonces, aquí hay temas que son económicos, políticos y sociales de gran trascendencia, porque lo estamos haciendo sin otro tema importante que es la deuda. Fíjate, Yasmín, que luego de escuchar esta opinión se me viene a la mente lo que ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador desde siempre y que tanto le han criticado, una mejor distribución de la riqueza, y hasta le criticaron en la oposición que llevara ante el G20 la necesidad del no acaparamiento de la vacuna del COVID-19. Se burlaron de él, lo ridiculizaron o lo intentaron ridiculizar, y entendiéndolo, el presidente está un paso adelante en esta perspectiva post-COVID-19. Por supuesto, y hace rato estaba escuchando, te digo, la entrevista que me antecedió, y veía esta crítica, estos personajes que se la viven criticando al gobierno de la Cuarta Transformación. Carolina, que es quien nos acaba de dar esta primera introducción a una perspectiva económica, ella es economista y su mirada es mucho más seria que la de Camín, que la de Lili Telles, y nos pone sobre la mesa un par de cosas importantes: el crecimiento y distribución, que precisamente como tú lo acabas de decir, el presidente de la República ha enfatizado muchísimo. Hablar de la economía moral es algo que lo remarcó el presidente, cómo tener soberanía política, por ejemplo, ¿no? Y la planificación, por supuesto, que conlleva resolver este problema que nos atañe en este momento sin deuda. Y hoy, en este momento histórico, la autoridad moral tan importante a la hora de negociar la llegada de vacunas. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado la llegada de vacunas no solamente de Pfizer, que por cierto hoy el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que no llegarán las vacunas de Pfizer antes del 15, y bueno, pues ha asegurado el presidente la rusa, la china, la americana, en fin, de todos lados, con la autoridad moral, negociando con la autoridad moral. Claro, no nada más eso. Por ejemplo, podemos pensar que la autoridad moral que tiene nuestro gobierno, representado por nuestro presidente, nos ha dado una de las mejores, la más eficaz respuesta hacia esta pandemia, que fueron todos estos protocolos de sanidad sin ejercer ninguna fuerza autoritaria de confinamiento. Siempre fue aludiendo a esta autoridad moral que tiene nuestro presidente, eso hacia el interior del país, pero también hacia afuera, por supuesto, estar en el marco y en el plano internacional, donde está, por supuesto, en la punta de poder decir, bueno, a ver, la vacuna es para todos, ¿no?